¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Hoy estamos aquí de nuevo en nuestro día 119, Principios para Vivir Mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú te encuentres. En este aislamiento no se te olvide, pásalo con Jesús. Dale me gusta. No se te olvide suscribirte, tocar la campanilla. Estamos avanzando poco a poco, ha ido subiendo el número de nuestros suscriptores. Nuestro tema para hoy: crítica más chisme igual desconfianza. Cuando hemos recibido crítica destructiva de las personas conocidas o muy cercanas a nosotros, cuando alguien ha hecho chismes de nosotros, siembra en nuestra vida lo que se conoce como desconfianza. La desconfianza, ¿qué es? Una emoción negativa que implica inseguridad sobre las acciones futuras de otra persona. Es opuesta a la desconfianza, que consiste en creer una hipótesis que se espera sin incertidumbres, es decir, teniendo la seguridad de que algo suceda como se lo espera o alguien actúe de determinada manera. Sinónimos de desconfianza son suspicacia, cautela, aprensión, precaución, escepticismo, miedo. ¿Qué dice la Biblia acerca de confiar en los demás? Bueno, sobre el tema de confiar en los demás, el rey David dijo: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Salmo 118, versículos 8 y 9. David habló de su experiencia después de haber sido traicionado muchas veces por quienes estaban cerca de él. Salmo 41, versículo 9 dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. En lugar de amargarse y considerar por naturaleza a todas las personas como poco fiables y que no merecían su tiempo, aprendió y enseñó una verdad muy simple: la gente pecadora nos fallará, pero siempre podemos confiar en Dios. El rey David, el hijo de David, Salomón, aprendió muy bien esa lección y añadió diciendo: es mejor confiar en Dios que confiar en nuestra propia inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Es importante la confianza? Claro. Sin confianza es imposible relacionarte con los demás. Aunque en ocasiones otros nos fallen y aunque nosotros no siempre somos confiables, aún podemos y debemos confiar en la gente hasta cierto punto. Sin confianza es imposible tener verdaderas relaciones. Es precisamente porque sabemos que Dios nunca nos fallará que podemos confiar en los demás. Nuestra máxima seguridad es en Él. Por lo tanto, somos libres para confiar en los demás y experimentar el gozo que esto produce. Confiar y amar a los demás es casi inseparable. La verdadera intimidad solo se puede lograr a través de la honestidad y la confianza. Se requiere confianza para sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas 6:2, y también para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Se necesita confianza para confesar nuestros pecados unos a otros, como nos recomienda Santiago en el capítulo 5, versículo 6, y compartir acerca de nuestras necesidades. Usted no le va a compartir sus necesidades a alguien en el cual no confía. Santiago capítulo 5, versículo 14 y Romanos capítulo 12, versículo 15 de la palabra. Bueno, la confianza es necesaria en muchas de las relaciones humanas y especialmente para el funcionamiento saludable de tu familia y de la familia de la fe, la iglesia. Los cristianos debemos esforzarnos para ser confiables. Jesús fue claro en cuanto a que sus seguidores debían mantener la palabra dada, Mateo 5:39. Y Santiago repite el mandato en el capítulo 5, versículo 12. Los cristianos están llamados a ser discretos y evitar el chisme. Proverbios 16:28, capítulo 20, versículo 19 y primera de Timoteo 5:13 y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16.
Al mismo tiempo, los cristianos estamos llamados a hablar cuando corresponda y ayudar a lograr la restauración por causa del pecado. Mateo 18, versículos 15 al 17 y Gálatas 6:1. De la misma manera, los cristianos deben ser comunicadores de la verdad y hablar esta verdad con amor. Efesios 4:15, Primera de Pedro 3:15. Tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como personas que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Por lo tanto, se espera que los cristianos también se preocupen por las necesidades prácticas de los demás. Santiago 2:14 al 17 y Primera de Juan 3:17 y 18. Todas estas acciones contribuyen para que seamos confiables. Los cristianos debemos ser la clase de personas en las que otros puedan confiar. Esa confianza está empoderada por el Espíritu Santo que obra en la vida de todos los creyentes. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 18, Filipenses 1:6 y Gálatas 5 versículos 13 al 26. La pregunta entonces que nos puede surgir es: Pastor, ¿se puede confiar en los demás? Siempre debemos tener presente que todos, sin excepción, somos pecadores. Eclesiastés 7:20 dice que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y escucha lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, queridos hermanos y amigos, en cualquier momento nos fallan o fallamos, porque somos pecadores. Ahora, uno puede fastidiarse e incluso hasta molestarse cuando las demás personas exteriorizan que no confían en nadie. Cuando delante de usted, en su propia cara, una persona dice, es que yo no confío en nadie, pues lo está incluyendo a usted cuando dice en nadie. Si su esposa dice eso, o su esposo dice eso, o sus hijos, entonces usted se siente aludido. Pero en ese momento, en vez de molestarnos, debemos tratar de comprender a esa persona porque puede estar exteriorizando experiencias negativas de su pasado. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Bueno, no des tu confianza a la ligera. Confiar en los demás no siempre es fácil o natural. Debemos ser sabios para tomarnos el tiempo de conocer a los demás y no darles toda nuestra confianza a la ligera. Jesús hizo esto cuando muchas veces se apartó de las multitudes, Juan 2:23 al 25 y 6:15. Sin embargo, a veces es difícil distinguir entre ser sabios sobre nuestra confianza y ser excesivamente autoprotectores como resultado de las heridas o temores que hemos sufrido en el pasado. Si vemos que hasta cierto punto somos reacios a confiar en alguien, debemos ser sabios para hacer alguna introspección y, si es necesario, pedirle a Dios que sane nuestros corazones heridos. Pastor, ¿y si yo he sido lastimado, qué hago? Bueno, la Biblia nos da consejos acerca de la confianza en otras personas después de haber sido lastimados. El primer paso y el más importante es confía en Dios. Cuando sabemos que sin importar lo que los hombres nos hagan, Dios siempre estará allí, siempre estará cerca de nosotros. Podemos confiar en Él. Él es fiel, Él es verdadero y es confiable. Es mucho más fácil entonces que podamos lidiar con la traición y las decepciones. El Salmo 118, versículo 6 dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Leer la palabra de Dios prestando atención a las maneras en que Él describe su propia fidelidad y confianza, eso va a ser muy útil para nosotros. Y acompáñale de oración. La oración es vital. De manera particular, si sentimos como
nos han traicionado, es como si también Dios lo hubiera hecho con nosotros y mina nuestra confianza porque pensamos que Dios permitió que fuéramos lastimados. Pero necesitamos recordar su verdad y ser consolados con su amor. El segundo paso, después de haber sido heridos por confiar en otros, es el perdón. Entonces recuerda, el primer paso, más importante, confiar en Dios. El segundo paso, entonces, si eres herido para confiar en otros, el segundo paso es el perdón. Como Jesús le dijo a Pedro, si un hermano peca contra ti 70 veces 7, 7 veces al día, perdónale. Y si son 70 veces 7, perdónale 70 veces 7. Y vuelve a pedir perdón, vuelve y perdónalo. Debemos perdonar. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. El punto no es que no debemos perdonar la ofensa. Si son, me ha perdonado 70 veces, entonces 7, entonces perdonarla 78. No, no debemos ser la clase de personas que continuamente buscamos perdonar. Ahora, recuerda que perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Debemos entonces ser la clase de personas que continuamente buscamos perdonar. Ah, pastor, pero es que cuando nos traicionan varias veces. Bueno, si una persona repetidamente traiciona nuestra confianza y no se arrepiente, no tenemos que seguir relacionándonos con ella o mostrarle nuestra debilidad. Pero tampoco debemos albergar amargura o permitir que las acciones de esa persona impidan nuestras relaciones con otros. Hebreos 12, 14 al 15. Al fin y al cabo, todo el mundo que se nos ha acercado, con el cual tenemos relación, no todos nos han traicionado. Entonces, no tenemos por qué tener desconfianza de todos. Tal vez desconfiar de aquel que varias veces nos ha traicionado. Con aquel que varias veces generó en nosotros desconfianza por su actitud y comportamiento. Si la persona está verdaderamente arrepentida, incluso cuando se trata de traición y aprovechamiento de la confianza, estamos llamados a perdonar totalmente e incluso ir en pos de la restauración y construir nuevamente la confianza con el paso del tiempo. Como parte de la lección de Jesús sobre el perdón, él habló de esa parábola del siervo al cual se le perdonó muchas cosas y muchas deudas, pero después éste salió y le cobró a otro siervo, compañero de él, el cual le debía, y no le quiso perdonar absolutamente nada. Dios nos ha perdonado una deuda mucho mayor que lo que cualquier otra persona nos deba a nosotros. Mateo 18, 23 al 35. Entonces, eso indica que ahora te tocó a ti y ahora me tocó a mí. Nos tocó perdonar y confiar. Por último, entonces, mis hermanos, vale la pena repetir que a medida que aprendemos a confiar en los demás, debemos esforzarnos continuamente para que nosotros mismos seamos confiables. Esto es bueno y piadoso. Debemos ser un lugar seguro para los demás, Proverbios 3:29, y mantener la confianza, Proverbios 11:13. Debemos ser conocidos por nuestra honestidad, Proverbios 12:22, y la disposición a sufrir con un amigo, Proverbios 17:17. Todas las personas pasan por momentos difíciles y necesitamos nuestras amistades, especialmente cuando en esos casos en que el sol no está brillando para nosotros. Todos muchas veces decepcionamos a otros, pero debemos siempre esforzarnos, como dijo el apóstol Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces me tocó a mí ser confiables, ser de confianza y también perdonar a aquellos que nos generaron desconfianza a nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús
que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han fallado, que nos han traicionado, a aquellos, eterno Dios, que por crítica o por chisme nos hicieron daño o por cualquier otra circunstancia. Señor, llena nuestra vida de tu paz, de tu amor, y que podamos ser, Señor, confiables y también confiar en otros, porque no todo mundo nos ha fallado, y aprender a perdonar a aquellos que lo hicieron. Danos sabiduría, Señor, en la manera de relacionarnos con otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos seguiremos viendo durante este tiempo de aislamiento por estos medios digitales, compartiendo la palabra del Señor. No se te olvide compartirlo con tu familia, amigos y conocidos.